Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien y de buenas? Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, por favor, versículo número 26. En la serie sobre el pecado que estamos estudiando, ya hemos tenido muchas predicaciones sobre este tema. ¿Se acuerda usted de algunas predicaciones pasadas? Y hoy vamos a hablar sobre el pecado de la ira. Vamos a ver qué nos dice el Señor sobre este tema. Efesios capítulo 4, verso 26, por favor. ¿Ya lo encontró? Bueno, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar hoy, Señor, este mensaje. Que mis hermanos, Señor, y todos los que hemos venido hoy aquí, podamos, Señor, recibir el alimento, Señor, y que en este tema, Señor, de la ira, del enojo, seamos ministrados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, si tuviéramos que clasificar una lista de los pecados, fíjese, desde el más destructivo hasta el menos destructivo, seguramente las dos primeras posiciones las ocuparían la ira y la mentira. ¿Sí? Fíjese, no todo mundo, por ejemplo, es alcohólico. ¿Sí? No todo el mundo roba, no todas las personas roban, no todas las personas son maldicientes, dicen maldiciones, insultan, no, ¿verdad? No todas las personas cometen el pecado de adulterio, ¿sí? Pero sin embargo, todo el mundo tiene problemas con la ira, ¿sí? La ira es un problema universal, si nosotros lo analizamos así, ¿verdad? Mire, vamos a ver otro pasaje, por favor. Este pasaje es en el libro de Jonás, en el capítulo número 4, versículo número 1, por favor. Jonás, capítulo 4, verso 1. ¿Usted sabe por qué es famoso Jonás? ¿Por qué es famoso? Porque Jonás, ¿qué dicen los niños? No le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Si fíjese nada más por qué es famoso Jonás, ¿sí? ¿Por qué seremos famosos nosotros ahí en el barrio, en el trabajo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que dice Jonás, capítulo 4, del 1 en adelante. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué le pasó a Jonás? Se enojó. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué dijo Jonás eso? Porque estaba enojado. ¿Con quién se enojó Jonás?
con Dios. Estaba tan enojado que le dijo, mejor quítame la vida. ¿Y usted sabe cuál fue la causa? Dice, yo te conozco, Señor, sé que eres clemente y piadoso. Lo mandó a predicar, ¿sí? Y él no quería ir porque al pueblo a que le iba a predicar era un pueblo que atacaba al pueblo de Dios, ¿sí? ¿Y de cómo voy a ir a predicarles a los que son nuestros verdugos? ¿Sí? Y si voy y si reciben la palabra, se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y él no quería eso, él quería que se perdiera, ¿sí? Y se enojó porque hasta el rey, ¿verdad? Entró en cilicio, ¿verdad? El rey de esta ciudad se convirtió al Señor y pidió perdón, y el Señor los perdonó. Esto es lo que yo te decía, Señor. Yo ya sabía que iba a pasar eso. Y Jehová le dijo en el verso 4, fíjese, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora pregúntele al que tiene a un lado, ¿haces bien en ser tan enojón? ¿En ser tan corajudo? Y no se vaya a enojar a usted que le están preguntando eso, porque le puede hacer daño. ¿Cuántos de nosotros somos personas que batallamos con este problema? Que decía hace un momento, casi todos tenemos problemas con esta condición del ser humano, ¿sí? Lo vemos en diferentes partes, ¿verdad?, del mundo, lo vemos inclusive en la naturaleza, entre los animales que no razonan, vemos, ¿verdad?, cómo actúan también bajo sus instintos, dicen los que saben. Vemos a los niños cómo reaccionan también con coraje, con ira. Si el niño no se va tratando, educando, formando, pues son niños berrinchudos. Un berrinche, ¿qué es? Un ataque de ira de los niños, ¿verdad? Ahí que quieren hacer su voluntad. Y si no, los padres actúan desde el inicio de la vida de los pequeños, del ser humano, pues las personas van teniendo esa condición, ¿sí? Usted no puede decidir enojarse. No hacemos eso, decir hoy me voy a enojar. No decidimos nosotros enojarnos. Podemos tomar medidas elaboradas para prevenirlo, pero tarde o temprano la ira dentro de nosotros es disparada por un recuerdo, por el comportamiento de una persona en la calle, algo que hace otra persona y no te pareció a ti, por una conversación que escuchas, estás tú muy tranquilo, muy en paz, pero recibes una llamada telefónica o un WhatsApp, ¿sí? Y te puede hacer enojar. Estás muy tranquilo, ¿verdad? Ahí relajado, mirando ahí tu Facebook, y estás ahí mirando y de repente ves algo ahí que no te pareció, ¿sí? Y te enojas, ¿sí? Estas situaciones pueden hacer que nuestro corazón, ¿verdad?, se acelere, inclusive hacernos sudar, tensar nuestros músculos, así el coraje, revolvernos el estómago, cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces todo esto dictamina la reacción, inclusive disparar palabras de nuestra boca. Y después, ¿verdad?, decimos, bueno, es que dije esto porque era un momento de coraje, era un momento de enojo y no pensé bien lo que quería decir, discúlpame, es que estaba enojado por lo que estaba diciendo. Se dice que los antiguos griegos decían, ellos tenían una frase ahí. Usted sabe que los griegos eran muy, tenían cierta cultura, su mitología, y ellos decían, lo que los dioses quieren destruir, primeramente lo hacen enojar. Nosotros sabemos que Dios solamente hay uno y no hay, fuera de él no hay nada más, ¿verdad?
Pero este era un dicho muy similar al que se usa, por ejemplo, acá en nuestra tierra, en nuestras regiones. La gente no muy diferente a esto conocemos o decimos: el que se enoja, pierde. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha perdido usted? Muchas. O sea, ¿cuántas veces se ha enojado? Muchas. A lo mejor hoy venía enojado a la iglesia por alguna razón, porque no se apuró la esposa, o porque mucho tráfico y tuvo que venir a rodear y ya venía enojado. ¿Sí? Otras veces, bueno, hay como risitas, ahí como que le estoy atinando. ¿Sí? Y a veces nosotros, bueno, no decidimos cuándo enojarnos, nos viene de momento esa situación. ¿Sí? Pareciera existir que hay un consenso universal acerca de este tema, en el sentido de que a la ira, al enojo, al coraje, hay que domesticarlo, hay que controlarlo. Es bien sabido también por nosotros los cristianos, lo acabamos de leer en este pasaje, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, decimos, la Biblia sí nos permite, Dios sí permite que nos enojemos, pero lo que no quiere es que pequemos, decimos casi todos los cristianos, ¿verdad? Entonces fíjese qué combinación, ¿verdad? Enójate, pero no peques. Y bueno, en teoría ahí está, se escucha bien. No se ponga el sol sobre tu enojo, no te vayas a dormir sin que tocaste ese asunto con Dios en tus oraciones, esa cuestión que te hizo enojar, que estás tan molesto. Pero ¿cuántos en realidad pueden enojarse sin pecar? ¿Cuántos pueden realmente saber a ciencia cierta si no estás pecando delante de Dios con el enojo que has sufrido en el día? Porque dices, bueno, es que tuve un mal pensamiento, hice un juicio sobre una persona, no dije malas palabras, pero las pensé. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo saber realmente si estamos cumpliendo con esta situación de que te enojas pero no cometes pecado? Entonces entendemos nosotros que hay que dominar ahí el carácter, que hay que ponerle un freno ahí a nuestro temperamento. En eso hay un consenso, ¿sí? En eso parece que todos estamos de acuerdo, pero aún así hay un amplio desacuerdo sobre las causas de la ira y sobre el remedio. Ahí es en donde parece que no nos ponemos de acuerdo. Rara vez se pregunta uno sobre la posibilidad de que la ira sea un pecado en el corazón. Nos enojamos, no sabemos cuántas veces en el día, cuántas veces a la semana, pero no lo hilamos, no lo asociamos, los cristianos, por supuesto, con el pecado a Dios, con el ofender a Dios, con que hay un pecado en nuestro corazón. ¿Sí? La palabra pecado casi ha desaparecido del vocabulario de la gente del mundo, casi eso ya no se habla. Es una palabra de fanáticos, es una palabra chocante, inclusive dentro de las iglesias cristianas ya no se habla casi de pecado. No les hables de pecado a la iglesia porque la gente se asusta y no vuelven, dicen algunos. ¿Sí? A la gente hay que decirle lo que quiere oír. Imagínese nada más. ¿Sí? Imagínese nada más si nosotros le damos a las personas lo que la gente quiere. Nosotros venimos a buscar lo que Dios sabe que necesitamos. Nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, en teoría debemos darles lo mejor, ¿no? No lo que nuestros hijos quieren. Porque si nuestros hijos solo se alimentarían con Sabritas y Coca-Cola, ¿verdad? Pero no, tú sabes que eso no les va a hacer bien. Bueno, las personas cada día más reconocen que son infelices,
que están tensas, que tienen ansiedad, que están preocupadas, que están decepcionadas, incomprendidas, recelosas, que no se sienten queridas, que están bajo una extrema presión. Todas estas son las palabras usuales, no sé si decirles de moda, ¿sí? El estrés, la preocupación, la ansiedad. Y hoy vemos, ¿verdad?, tantos remedios para eso. Se me viene a la mente un anuncio que se escuchaba en el radio aquí en Ciudad Guzmán, en donde pues una persona recomendaba los productos que él vendía y decía: si usted tiene amarguras, tráigamelas, venga a verme, tráigame sus amarguras, sus angustias, sus celos, sus corajes, déjemelos aquí y váyase libre, ¿sí? Si usted tiene un corajudo en su casa, una persona que se enoja de la nada, pues imagínese, pues yo creo que en todos los hogares habrá alguno, cuando menos, ¿verdad? Y entonces dice: mire, aquí tengo estas pastillas, las tengo en forma de gotas, incoloras, insaboras, ¿sí? Y póngale unas gotitas ahí, hasta sin que se dé cuenta el corajudo, iba a decir el orejón, pero casi es lo mismo, ¿verdad? Póngale ahí que no se dé cuenta el que se enoja, y déselas en el refresco, póngaselas ahí en la comida, y cuando se lo coma va a ver que ya no se va a enojar. Venga a comprarlo. No, pues imagínese, ¿verdad? Esa condición espiritual no la puede resolver un medicamento ni un pues un engaño también de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué es la ira? Bueno, la palabra procede del latín, que es el mismo vocablo, ira, ¿sí? También en latín es lo mismo, y su significado del latín es una pasión violenta del alma, así lo describe, una pasión violenta del alma, o sea, del pensamiento. Tiene que ver con nuestros sentimientos. Dice, esto causa indignación, enojo, ¿sí? O bien, sigue diciendo la definición, es el apetito o deseo de venganza, o es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo inclusive, ¿sí? Entonces la ira es una emoción fuerte de nuestro organismo, es algo que está ahí en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, es algo real con lo cual tenemos que luchar, ¿sí? Nos lleva al descontrol esa realidad, esa ira, incluso a no pensar y a no actuar correctamente, sino por impulsos, hasta llegar muchas veces a desconocernos a nosotros mismos por las cosas que hacemos. Una persona enojada es capaz de hacer lo que nunca pensó que podía hacer, llegar a matar, y se encuentra la persona, ¿verdad?, con que le quitó la vida a otro y no creía que esa persona podía ser así. Las veces que hemos ido a la cárcel aquí a llevar la palabra, pues nos hemos dado cuenta nosotros de esto mismo. Las personas vienen y te dicen eso, ¿verdad?, que oran, que oremos por ellos, y le cuentan a uno el delito que cometieron. Ellos no creyeron que podían llegar a esa situación, ¿sí? Hay quienes opinan que la ira, al igual que otras emociones, es innata y congénita. Pero fíjate, hermano, estudios más recientes, investigando un poquito más sobre el asunto, apuntan hacia el hecho de que lo único innato y congénito es la respuesta de los individuos ante las situaciones desagradables que a través de los procesos de maduración y de aprendizaje se van haciendo diferentes en cada persona. Es decir, vamos forjando nosotros nuestro carácter.
A veces decimos que nosotros somos así corajudos porque así era el abuelo. Es lo que trato de decirle. Es que así era mi abuelo, ¿sí? Yo ya lo traigo en los genes. Esto es algo congénito. Y por eso yo soy así. Pero pues la palabra de Dios nos contradice. Porque la palabra de Dios nos dice que desechemos la ira, ¿sí? Lo que está comprobado, ¿verdad?, es cómo la persona fue forjando su vida, cómo fue su proceso de maduración, cómo fue creciendo, bajo qué entorno fue creciendo y reaccionando a las situaciones que se le presentaban. La respuesta a cada situación es lo que va forjando al individuo, y eso está plenamente comprobado. Entonces, ¿cuál fue tu entorno? ¿Cuál ha sido tu estilo de vida? Bueno, estamos en el mundo. Es un mundo violento, es un mundo, ¿verdad?, en donde la gente se pelea por nada, la gente anda malhumorada y así están enseñando a sus hijos. Vas conduciendo, llevas a tus hijos, alguien hace algo que no te gustó y cómo te enojas tú, ¿verdad? Y tus hijos te miran y están aprendiendo, ¿sí? Y a veces estás bien enojado, pero no lo expresas hacia los demás, solamente las víctimas son la familia. Pobre de la esposa si va a un ladito tuyo, porque ella es la que pagó el pato. Pobres de tus hijos, ¿verdad? Al que se te cerró no le dices nada, que lo viste grandote, ¿sí? Por eso decimos o se dice que la ira es una respuesta agresiva, aprendida de nuestro entorno, desde la niñez en muchas ocasiones, ¿sí? Vemos el ejemplo del niño, se da cuenta que si tiene un berrinche, obtiene de sus padres o de quienes lo rodean lo que quiere, su objetivo, ¿sí? Entonces, a partir de allí, si no se le corrige a tiempo, cada vez que quiera algo, lo hará airándose, enojándose o berrinche, como tú le quieres decir, ¿sí? Y formará la ira y el enojo como una parte de su vida. ¿A usted le han platicado sus papás si usted era un niño berrinchudo o una niña berrinchuda de pequeñito? Y te han dicho, ay, mira tú. Los abuelitos ven al nieto haciendo un berrinche y luego voltean con el papá y le dicen, mira, ahí estás pagando las que hiciste. Tú eras igual. A lo mejor algunos, ¿verdad? Aquí están mis papás, no sé, nunca me han dicho. No les he preguntado también, ¿verdad? Pero muchos de nosotros así éramos y gracias que conocimos al Señor, ¿verdad? Y Él, en el nuevo nacimiento tenemos la oportunidad de corregir todas esas cosas, de ir aprendiendo a formar un nuevo carácter, ahora dirigido por el Señor. No es nada fácil, se nos va la vida en ese esfuerzo, ¿sí? Hay dos palabras que nosotros encontramos aquí en estos pasajes que hemos estudiado, por ejemplo en Efesios capítulo 4, en donde en la parte final dice el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, varios aspectos o varios vocablos para hablar de esta condición de carácter, ¿sí? Entonces, pero hay en el griego unas palabras que nos ayudan a describir el significado del enojo. Por ejemplo, thumos, ¿sí? Este vocablo griego para denotar enojo nos habla de una condición agitada y desagradable de los sentimientos. Esta palabra enojo, pero que se deriva del griego thumos, es una explosión de ira, un arrebato de enojo debido a la indignación interna. Fíjese en esto, se caracteriza porque se inflama súbitamente
O sea, se enoja, sí, llegó de la nada el coraje, pero así como llegó se apagó. Es un momento de ira. Puede incitar a la venganza, aunque no necesariamente se lleve a cabo, ¿sí? Este es un enojo. Para nosotros le decimos el enojo, ¿verdad? A lo mismo. Pero es interesante cuando estudia uno la palabra de Dios, ir al original como fue escrito, y entonces vemos nosotros la condición que podemos estar sufriendo nosotros. Este tipo de enojo, ¿sí? Del griego tumos, o por ejemplo el enojo o la ira que define orge, otro vocablo griego, ¿sí? Orge es una condición de ira continua, más permanente en la mente y más permanente también en el corazón. Esta palabra sugiere un estado mental más estable, el cual se acompaña frecuentemente de ensañamiento, de una tendencia a tomar venganza. Es menos explosiva, menos súbita, pero más duradera, ¿sí? Este tipo de ira es una de las más peligrosas. Esas personas que se enojan pero que se ven calmadas, pero nunca se les olvida y van madurando ahí el enojo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, llevan a cabo esa condición. Aunque la ira y el enojo se manifiestan en una manera u otra, sea de forma tumos u orge, como hoy se lo estoy exponiendo aquí, siempre aparecen por causas comunes, ya sea una o la otra, por situaciones de la vida diaria. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la ira? Si usted es una persona que se enoja mucho, se deja llevar por esa condición, después está pidiendo la disculpa, qué bueno, ¿no? Que termina reconociendo, pero también es una forma de poder nosotros evaluar nuestra condición espiritual. ¿Eres una persona que te estás enojando mucho? Pues mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, vamos, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19, se lo voy a leer, yo ya lo tengo aquí. Dice la escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Aquí ya entramos desde enemistades, ¿verdad?, en el tema. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si usted se fijó en el versículo número 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Y las enumera o las menciona, más bien dicho, ¿sí? Y ahí está, entre esa lista, el tema de hoy: la ira, el coraje, el mal carácter, el enojo. Vemos nosotros que es una obra de la carne, es una consecuencia de ser más carnal que espiritual. Todos estamos de acuerdo que el carácter que tenemos o esta predisposición a enojarnos, bueno, nosotros la vamos magnificando con la mala formación que tuvimos sin Dios. Y todos estamos de acuerdo en que nosotros, bueno, la debemos controlar, debemos canalizar el coraje, nos enojamos, no pude evitar indignarme con una situación que pasó, no pude evitar enojarme con alguien que me hizo algo en la calle, pero bueno, me debo de controlar, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Bueno, la Biblia nos dice que a través de la comunión con Dios es como podemos nosotros detenernos a esa reacción violenta en nuestro interior, a que ya no sea algo instintivo en nosotros este carácter, ¿sí? Es una obra de la carne. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos dejamos dominar por la carne, si buscamos y permanecemos en la carne, dice la palabra de Dios que moriremos. ¿Sí? Dice, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Las obras de la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos.
Entonces aquí la conclusión es que si tú te estás enojando mucho, te hace falta estar más en comunión con el Señor, pasar más tiempo en comunión con el Señor, porque Él va a ir, ¿verdad?, sometiendo a través del Espíritu esa naturaleza que tenemos tan arraigada de tantos años, ¿verdad?, reaccionando de esa forma. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero si nosotros damos lugar a Dios, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, usted sabe que llenos del Espíritu Santo se traduce, o en otras traducciones de la Biblia se nos dice es gobernados por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es ser llenado como cuando infla uno un globo con un gas, sino ser lleno del Espíritu Santo es ser sometido a lo que dice el Espíritu, ser dirigido, ser gobernado, eso es ser lleno. ¿Sí? Por eso dice la palabra: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, no sabes ni lo que quieres. ¿Sí? Antes bien, sed lleno, dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. La mayoría de las personas, cuando buscan un consejo, cuando estamos tratando situaciones, problemas, ¿verdad?, se argumenta, es muy común que se tiene el derecho de enojarse. Es que pues yo tengo el derecho de enojarme. O a veces decimos, ¿quién no se enoja, verdad? Como buscando una comprensión hacia los demás. Y como todos nos enojamos, decimos, bueno, pues sí. Sí. Esa es una defensa en ocasiones. Pero mientras que se argumentan estas situaciones en defensa de la ira, pues entonces no se ve la verdadera necesidad, ni se tiene el deseo de realmente cambiar. A veces lo que queremos es cambiar nada más las consecuencias, pero no cambiar lo que está originando ese tipo de consecuencias en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, pues se hace imposible poder ayudar a las personas, porque el problema es espiritual. Cuando leemos el pasaje de Efesios, mucha gente dice, bueno, entonces enojarse no es pecado. Mira, no es pecado. Pero hay una parte en este pasaje de Efesios que leímos al principio, una parte de este versículo que no se puede rebatir. ¿Sí? Si quiere, usted puede decir que su ira es justificada, pero debemos liberarnos de ella antes de la puesta del sol, y eso no lo podemos nosotros rebatir. ¿Sí? Podemos nosotros controlar nuestra ira. A veces decimos, ¿sí?, contamos hasta 10 y pudiéramos preguntar, bueno, ¿es suficiente? ¿Sería eso es lo que el Señor quiere? Bueno, eso ayuda, evita que explotemos, pero solamente Dios puede ayudarnos a erradicar esa condición, ¿sí?, a que ese tipo de coraje se manifieste en nosotros, o más bien ese tipo de emociones no se manifiesten en coraje, sino que esas emociones las manifestemos en otra forma. ¿Sí? En un deseo, en un propósito fuerte, violento contra el pecado en nuestras vidas, que digamos no. Hoy este mes, por ejemplo, en la ciudad es un mes seductor para muchas personas. Decimos para los jóvenes, pero en general para todas las personas. ¿Sí? Son seducidos, atraídos. Es una situación ahí, ¿verdad?, espiritual fuerte, la tentación. El diablo es el tentador y tienta de la concupiscencia, de las pasiones de cada quien, ¿verdad? Y vemos nosotros hoy en día que se necesita realmente pues un carácter para poder decir no, un carácter para poderle decir a nuestros hijos no a algunas situaciones de las cuales estamos convencidos como cristianos. Pero luego se antepone en otros argumentos y decimos, bueno, pero es que mi hijo ya es grande, él ya decide. Pero debemos de entender una cosa, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde están los conceptos de Dios? Él no nos dijo a nosotros, ustedes ya son grandes, y no, el Señor nos manifiesta y nosotros tenemos que educar a nuestros hijos.
El Señor nos manifiesta su voluntad y nosotros voluntariamente sí, lo hemos aceptado a Él, pero nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos y someterlos mientras vivan en tu casa, ¿sí? En tu casa tú pones reglas y orden. Si tú tienes una señorita en tu casa, no le dices a ella que, pues si no quiere ir a dormir, que no vaya. Ya es mayor de edad, ya ella sabrá. Yo la respeto, hay que decida ella. Eso no, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo otras cosas sí? Y eso no, ¿sí? Todo entra dentro de lo mismo, ¿verdad? De romper, ¿verdad? Con esos círculos con los cuales fuimos educados nosotros, de empezar a enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Entonces, para eso necesitamos esas emociones canalizadas, ¿verdad? Para poder atrevernos. Y todo eso es a través de un gobierno del Espíritu Santo, para que no seas intransigente, autoritario, sino para que tú, en pleno ejercicio de tu fe, ¿verdad?, sepas, porque tú conoces, estás convencido y se lo sabes traducir a tus hijos con tu ejemplo, con tu manera de hablar. No, tus hijos no ocupan un Hitler en tu casa, ocupan al sacerdote, al pastor, a la cabeza de hogar, para que entonces, ¿verdad?, él, ¿verdad?, con el ejemplo de que es un hombre sometido a Dios, gobernado por el Espíritu Santo, bueno, entonces aplica su fe traducida en un ejercicio, y para eso se necesita las emociones, el coraje, pero canalizado, ¿sí? Esto es algo que solamente con la comunión con el Señor nosotros nos empezamos a indignar ante el pecado, indignarnos ante el pecado. Vemos hoy en la televisión, hoy las personas, bueno, pues a través de las redes sociales transmiten en vivo lo que están haciendo, ¿verdad? Y qué decepción para los padres ver lo que andan haciendo sus hijos. Y la demás gente ahí, el dolor en el corazón, pero quizás puede haber quien se sienta hasta orgulloso. Ese es mi gallo, ¿sí? Situaciones ahí que parecemos mojigatos. Entonces somos cristianos gobernados por la palabra de Dios, tenemos libertad en Cristo, pero no para confundirla con un libertinaje. Sí, es una vida de sacrificio, dice la palabra, es el que quiera ganar su vida, la perderá. Los apóstoles decían, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Dónde está entonces nuestra libertad? Está en Cristo, no en mis pasiones y en mis deseos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿somos intolerantes los cristianos? Sí, al pecado. Porque así nos dice la palabra de Dios. ¿Somos radicales? Sí, en ese sentido sí. Y eso no se gusta oír en estos días, ¿sí? Eso no es atractivo. Las iglesias cada día que pase van a ser menos atractivas, a menos que nos hagamos mundanos, a menos que seamos iglesias mundanas. Entonces a lo mejor sí, seguimos ahí en el top 10 del diablo, ¿verdad? En los primeros 10. Pero si nos empezamos a hacer, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, pues es menos atractivo. Una persona decía, me regañan en el trabajo, me regañan en mi casa, me regañan en la iglesia, pues ¿a qué voy? ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de entender la santidad. De eso es de lo que se trata. Se trata de tener un compromiso con el Señor. ¿Y sabe cuándo usted no se va a comprometer? Porque aquí nosotros le digamos que se comprometa. Usted se va a comprometer con el Señor cuando usted esté en su presencia del Señor y experimente la paz que Dios da. Es cuando nace en su corazón el comprometerse, el vivir en santidad. Esa es la idea. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Ves a aquel hermano que anda fallando? Dice la palabra de Dios, tú que eres espiritual, restáurale. O sea, si tú te estás quejando de aquel hermano que anda de esta forma, que anda, tú eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, pero considérate a ti mismo.
O sea, como si al que le fueras a decir fuera a ti, porque no sé que al rato seas tú el que ocupe corrección. Y quieres llegar dándole bibliazos en la cabeza, ¿a ti te gustaría que te los dieran o que te estén señalando? No, entonces restáuralo con espíritu de mansedumbre, tenle paciencia, ora por él, predícale con tu manera de vivir, pero no lo obligues, inspira a Cristo, ¿sí? Y bueno, qué difícil es entonces el cristianismo, ¿verdad? No es fácil, pero Dios nos ayuda. Cuando nosotros entramos a su presencia, entonces podemos decir que es fácil porque cambió tu naturaleza, ¿sí? Entonces en tu naturaleza está postrarte, adorar al Señor, y vives tu vida y te diviertes y ríes y sonríes, pero todo, ¿verdad? Buscando siempre agradar a Dios, porque el temor a Dios es el que nos puede a nosotros gobernar, no un miedo, un temor reverente, un respeto que nace en tu corazón, no un látigo, ¿sí? De alguien que te esté haciendo caminar a la fuerza, sino porque nosotros voluntariamente enseñamos eso. Entonces, cuando tenemos hijos pequeños es cuando más oportunidad tenemos nosotros de trabajar en nuestros hijos, porque cuando ellos empiezan a probar, ¿verdad? Muchas cosas, ahora ellos ya tienen más de dónde el diablo los tiente, y entonces es más difícil, y es más difícil estorbarles. Aún así se puede, pero en ocasiones, ¿verdad? Tienes que dejarlos en las manos de Dios hasta que ellos pasen ya sus propias experiencias, hasta que ellos sufran los sinsabores de no tener a Dios, y confiando y esperando que un día vuelvan al Señor, porque algunos mueren en su pecado y mueren eternamente. Sí, entonces, pues es mejor sufrir por hacer las cosas bien que después sufrir las consecuencias por hacer las cosas mal. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos decía el Señor a través de los apóstoles que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos guía. El Espíritu nos ayuda a pedir en nuestras debilidades. Entonces de lo que se trata es de ser espiritual. Y ahí es en donde nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, tú que eres espiritual, restaura. El espiritual tiene el llamado a restaurar. Tú eres espiritual, restaura, ¿sí? No destruyas con comentarios, no destruyas, ¿sí? Con palabras, no destruyas con el carácter. Eres espiritual, edifica con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Eres espiritual, sé instrumento de Dios. No es fácil, se lleva toda la vida, pero tenemos la paz de Dios, ¿verdad? Si nosotros somos descuidados al hablar, el enojo puede herir a otras personas, puede destruir las relaciones, ¿sí? Si nosotros guardamos esas heridas, pues eso motiva la amargura destruye por dentro. Entonces Pablo, en lo que leemos de la palabra de Dios, nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato. Por eso dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? Si alimentamos el enojo, pues siempre le damos la oportunidad al enemigo para dividirnos. Pero si lo paramos, ¿verdad? Pues estamos siguiendo la palabra de Dios. Si tú estás molesto con alguien en este momento, pregúntate, ¿qué puedes hacer para resolver las diferencias con estas personas? ¿Estás enojado con las personas en tu trabajo? ¿Qué puedes hacer tú para resolver las diferencias? ¿Te acuerdas, hermano, que dice la palabra de Dios, en lo que depende de ti debes de estar en paz con los demás? Cosas que dependen de ti. Si tú agotas lo que depende de ti y aún así no hay buena relación, ya no es culpa tuya, ¿sí? Pero ¿qué puedes hacer tú para mejorar esa relación? Siempre vas a encontrar algo ahí que tú puedas hacer, ¿sí? Hazlo y tú descansarás. Darás, ¿verdad? Ese testimonio.
El enojo no controlado no sirve para nada. Dice Proverbios, yo le leo este pasaje, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Sí? El enojo no controlado pues es deshonroso. ¿Se acuerda cuando Moisés se enojó? Mató a un egipcio. Tuvo que huir como un fugitivo. ¿Sí? Porque el enojo no controlado es sin disculpas. Alguien enojado, bueno, el enojo resulta en que el amigo mate al amigo, los hijos inclusive maten a los padres. ¿Ha escuchado esas historias, no? El hombre blasfeme en contra de Dios, o padres que maten a sus hijos, ¿sí? Los cónyuges que se matan uno a otro, y tantas cosas que pudiera decir. Bueno, Proverbios 14:17 dice, el que se enoja comete locuras. Son locuras todo eso, ¿sí? Si nosotros no sabemos controlar el enojo, pues entonces el enojo nos controlará a nosotros. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Voy a pedirle si se pone de pie, por favor, hermanos, si es tan amable en ponerse de pie.